Entonces, cuando nosotros vemos estos pasajes y un sinnúmero de textos bíblicos que nos afirman, entonces tenemos que detenernos a hablar sobre la palabra inminencia. Y es verdad que la palabra inminencia como tal no está en la Biblia, como tampoco está la palabra Trinidad, pero hay un Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. O como hay tantas otras palabras que sí entendemos que están enseñadas en la Biblia y que nosotros debemos de tener conocimiento sobre eso. Cuando estamos hablando de algo sorpresivo, de algo inesperado, de algo que pueda acontecer en el momento menos indicado, que puede acontecer en el momento que menos lo esperamos, eso se llama inminencia. Y yo quiero ahondar en esa palabra desde una perspectiva bíblica, escritural totalmente, acerca de lo que esta palabra significa. Por eso que puse inminencia, no una inminencia humana, no una inminencia natural, sino una inminencia profética. Por eso que cuando nosotros comenzamos a indagar en las Sagradas Escrituras, todo lo que se relaciona a la profecía bíblica, a la profecía inspirada divinamente por Dios, tanto Antiguo como Nuevo Testamento, es de notar que en cada uno de los detalles que nos marca el reloj profético de Dios, nos va a hablar de cosas que suceden o acontecen cuando la humanidad menos lo esté pensando o menos esté preparado para recibirlo. Y a eso podríamos entonces, algo que sucede de manera sorpresiva o repentina, podríamos decir en una forma inminente. Entonces, la doctrina de la cual la Biblia habla de la profecía bíblica, es necesario que podamos entender, diga conmigo, la palabra inminencia. Pocas personas son las que atienden a lo que el Señor ha revelado por su palabra. Y realmente, para definir la palabra inminencia profética, primero lo que voy a definir qué significa la palabra inminencia, para que todos podamos entender de una manera muy segura y de una forma muy entendible. ¿Cuál es la clave de la palabra inminencia y qué significa la palabra inminencia? La palabra inminencia, en primer lugar, significa la calidad o condición de algo que está a punto de ocurrir cuando menos se espera. En primer lugar, repito otra vez la definición. La primera definición que tenemos de la palabra inminencia es la calidad o la condición de algo que está por ocurrir cuando menos lo esperamos. El segundo punto que podríamos marcar de la palabra inminencia es algo que está por suceder pronto. Diga conmigo la palabra pronto. Algo que está por suceder pronto, eso se llama algo que está por suceder inminentemente. El tercer significado es el sentido que la palabra inminencia nos habla de algo que podía o puede ocurrir en cualquier momento, ya sea hoy, ya sea mañana, pero nos estamos refiriendo a cualquier momento. Por eso que la palabra inminencia es la combinación de dos condiciones. Número uno, certidumbre. La palabra inminencia nos habla de ser convincentes o convencidos, mejor dicho, por la palabra misma de Dios, pero tener en nosotros una plena certidumbre de lo que el Señor nos habla es sí y es amén. La palabra certidumbre es la certeza y la seguridad de que este evento de la cual la Biblia nos menciona como la esperanza bien amada de la iglesia se puede producir en algún momento inminente. Eso nos da la certeza y nos da la certidumbre. Creemos en la inminencia de que Él viene, y en esa inminencia de que Él viene tenemos una certidumbre innegable. Lo otro que puede producir también es la palabra incertidumbre. Y la palabra incertidumbre es no saber en qué momento pueda suceder el evento. Si lo miramos de un aspecto, certidumbre o incertidumbre, en ambos aspectos nos habla de la palabra inminencia. Ahora,
La inminencia, en lo que se refiere a la profecía bíblica, iglesia amada, simplemente significa el regreso de Jesucristo para la iglesia, no para todo el mundo. En primer lugar, para la iglesia que aguarda con expectación de gloria el regreso de Jesucristo. Para la iglesia que entiende el momento inminente que vivimos sobre la faz de la tierra. Ninguna señal de advertencia. Lo importante que quiero destacar en esta mañana, lo hemos predicado muchísimos meses, lo hemos enseñado de diferentes aspectos a lo largo de diferentes temas proféticos, pero lo importante es que cuando hablamos de la inminencia profética del retorno de Cristo en gloria por su iglesia, realmente la Biblia no nos da ninguna advertencia, o decía, para que nosotros digamos, cuando esto suceda, entonces nos vamos, sino que nos ha dado un sinnúmero de señales inesperadas que suceden y tenemos que estar preparados. Diga conmigo, ayúdame, Señor, a estar preparado. Entonces, nosotros como creyentes, fieles, responsables, como fieles cristianos, debemos de estar en una alerta de 24 horas diarias y de 7 días a la semana. No debemos de bajar nuestra guardia. Tenemos que estar preparados todos los días de nuestros días, y repito, 24 horas diarias y 7 días de la semana. Pongo un ejemplo práctico en la vida natural, en que nos desenvolvemos y en que de una manera u otra interactuamos de una forma personal. Si una esposa supiere a qué hora normalmente siempre viene su esposo de regreso a la casa, un ejemplo, supongamos que el esposo siempre viene a las 4 de la tarde. Evidentemente, cuando la esposa ya sabe que se acerca la hora de las 4 de la tarde, su esposo puede venir en cualquier momento. Eso se llama que su esposo puede venir en cualquier momento inminente. Ella sabe que a las 4 está siempre segura de que viene el esposo, y por lo tanto la llegada del esposo de su trabajo es una forma inminente. Puede entrar en momentos inesperados, pero sabe que más o menos a esa hora siempre está acostumbrada a que su esposo regrese. Supongamos que en un momento dado el esposo le dijera a su esposa: mira, hoy no voy a llegar a las 4 porque tengo que trabajar 3 o 4 horas más. No sé a qué hora voy a llegar a casa, pero voy a llegar tarde. Entonces la expectación de eminencia se pierde. ¿Por qué? Porque te tiene que trabajar más, porque tiene que permanecer más horas y porque no sabe exactamente a la hora. Entonces la expectativa de eminencia se pierde. Esto es el ejemplo que le estoy colocando con relación a la esperanza gloriosa de la venida triunfante de Jesucristo. La iglesia del Señor, si bien es cierto que no sabe exactamente la hora, pero la hora es así, la hora es inminente. Por eso que estamos hablando de esa palabra inminencia. La única manera de que el arrebatamiento triunfante del Señor sobre su iglesia verdaderamente sea real es entender que es algo inminente. Diga a su hermano o hermana que está a su lado: es inminente. Que suceda antes de qué. Es inminente que suceda antes de qué. Respuesta. Es eminente que suceda antes de qué. Repito por tercera vez, es evidente y es necesario que suceda inminentemente antes de la tribulación. Y vamos a andar en ese punto. O sea, si se requiere que la iglesia esperara hasta después de la manifestación de ciertos eventos notables, muy desarrollados en la profecía bíblica, en cuanto a al tema de la tribulación, entonces no habría necesidad de hablar de la palabra inminencia. Porque cuando esos acontecimientos comiencen a suceder de una forma progresiva,
nos daríamos cuenta que hemos entrado dentro de una forma profética generalizada, en donde un evento trae por consecuencia otro y otro y otro y otro, y entonces nos vamos a dar cuenta que entonces el Señor viene. Pero lo que yo me estoy refiriendo en esta mañana no es a el periodo de esos 7 años y esos 3 años y medio de pseudo paz y 3 años y medio de una terrible situación que la humanidad va a venir y va a vivir, sino que estoy refiriéndome a la inminencia de la esperanza viva y eficaz que la iglesia espera. Entonces, el arrebatamiento previo a la tribulación es la única vista que permite que el mismo movimiento y evento sea inminente en su momento determinado. Todos los otros puntos de vista, proféticamente hablando, requieren que ocurran varios sucesos proféticos antes de que el arrebatamiento pueda ser declarado inminente. Y el Señor dio una lista extraordinaria en el libro de Mateo capítulo 24. Nos habla de muchas señales, pero hay una gran diferencia entre las señales como signos proféticos que van a acontecer en esa preparación de la inminencia del retorno de Cristo en gloria por su iglesia amada, y los acontecimientos que van a deparar en lo que se llama el periodo de la tribulación. Jesús dijo repetidamente que su regreso por la iglesia sería, diga conmigo, en forma sorpresiva. Y la palabra sorpresiva es en forma inminente. El Señor incluso fue más allá de eso cuando Él dijo en los versos que hemos leído hace un momento que Él regresaría como un ladrón, cuando los creyentes generalmente no esperan que Él venga por ello. Es cuando Él va a venir. No es que es un ladrón, Él va a venir sorpresivamente como un ladrón, pero Él no se va a robar nada. Él se va a llevar lo que le pertenece a Él, que es su iglesia amada. Eso le pertenece a Él. Por eso que la Biblia dice en Mateo 24:36, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino mi Padre solamente. Y de esto ya hemos explicado ampliamente. También el Señor dice, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. O sea, continuamente el Señor nos habla acerca de estas palabras que están registradas en la Biblia. Por eso que el Señor dice en Mateo 25:13, y lo hemos predicado hace un tiempo atrás, unos meses atrás, velad pues porque no sabéis el día ni la hora en que vendrá el Hijo del Hombre. Ahí nos habla de la palabra inminencia. Y les dijo, no corresponde a vosotros conocer los tiempos ni las sazones que el Padre ha puesto en su propia mano. Ahí nos habla de inminencia. O sea, debido a que tenemos un sinnúmero de base bíblica, que luego vamos a seguir ampliando, necesitamos entender que el regreso de nuestro Señor, aleluya, puede suceder en cualquier momento. Si la iglesia tuviera que pasar por el periodo de la gran tribulación, de 7 años de agonía y de crisis, entonces la iglesia esperaría que esos acontecimientos sucedan uno por uno, tal como lo describe las escrituras proféticamente hablando, del capítulo 6 en adelante del libro de Apocalipsis, o el capítulo 7 de Daniel en adelante hasta el capítulo número 12. Pero sin embargo, la Biblia nos está hablando que eso la iglesia debe de discernir lo que el Señor dice. Mira lo que dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo en primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 18, dice claramente, de una manera repetida, le dice a la iglesia que la iglesia tiene que ser consolada al creer en la venida de su Señor por la iglesia. Y esa palabra consuelo es maravillosa. Por eso que el apóstol Pablo dice, todo aquel que tiene esta esperanza en Él, todo aquel que tiene esperanza en Él, no solamente se purifica a sí mismo como Él es puro, sino que también es una palabra y es un mensaje de consuelo,
Algunas personas que no han entendido lo que es la inminencia que estamos explicando, tratan de resolver el problema que tienen con la ocurrencia de que el arrebatamiento en cualquier momento puede producirse y que el Señor va a demorarse todavía mucho tiempo en regresar. Entonces no hay una revelación de inminencia en ellos. Este mensaje que le estoy predicando en ningún momento es para crear un estado de pesimismo ni de negatividad, sino todo lo contrario, un mensaje de esperanza y de gloria eterna. Un mensaje que nos conforta, aleluya, un mensaje que nos consuela y un mensaje que nos fortalece. O sea, iglesia amada, la velocidad del advenimiento de nuestro amado Salvador y Señor Jesucristo no es el problema, porque su venida será como un abrir y cerrar de ojos para la iglesia. Pero se requiere que este evento del Señor, aleluya, que pueda Él regresar, necesitamos entender que debemos de estar preparados y en alerta. Diga conmigo: Señor, ayúdame a estar preparado. Ayúdame a estar preparado. ¿Cuánto lo creen de todo corazón? Sin embargo, muchas personas, aunque escuchan el mensaje profético una y otra vez, no entienden y no se dan cuenta de la inminencia del asunto. Por esa razón necesitamos hablar de una forma clara, porque muchos que creen en la post-tribulación, que el Señor vendrá cuando todo el periodo tribulacionario pase hasta el final y venga la guerra de Armagedón, entonces recién el Señor se llevará a su iglesia. Eso no tiene base bíblica ni base fundamental para asegurar tales eventos o tales situaciones. Entonces necesitamos entender que un cristiano, un hombre o una mujer que es fiel al Señor, entender claramente que es difícil sobrevivir en el tiempo de la gran tribulación, lo que va a venir sobre la faz de la tierra. Serán días de caos como nunca han existido. Y esto que está sucediendo en la tierra hoy, ahora, es un preludio de lo que va a suceder en una escalada mucho mayor y más grande en el mundo entero. ¿Sabe lo que sería pensar de que la gente se quedara en la tierra y poder encontrarse cara a cara para poder ser gobernado por el hombre de pecado, el anticristo o el hombre de iniquidad? ¿Sabe lo que es pensar que al contemplar ese periodo angustiante y difícil, buscar en la gente, esconderse en diferentes lugares y encontrar en alguna manera de poder alimentarse quizás de insectos porque no hay otra manera? Es decir, los momentos que la Biblia determina como los momentos más tribulacionarios que existe o que ha existido en la historia del mundo se encuentra en las Sagradas Escrituras. Voy a detenerme un momento para considerar una palabra que utilizaba la iglesia en el primer siglo, en el segundo siglo, en el tercer siglo. Me refiero en los primeros 100 años, los primeros 200, 300 años. La iglesia utilizaba una manera muy expresiva de saludarse y de interactuar con otros hermanos y hermanas en la fe. La Biblia nos habla, y justamente voy a detenerme para considerar que cuando creemos en la palabra inminencia, creemos en una palabra que es utilizada en las Sagradas Escrituras por el apóstol Pablo, y esa palabra me refiero a Maranata. ¿Saben lo que significa la palabra Maranata? ¿Sabe lo que significa? Algunas veces pensamos y hemos creído que la palabra Maranata es una palabra griega o una palabra en hebreo. Ni es griega ni es en hebreo. Eso es lo que quiero en este momento. Si creemos en la inminencia, creemos también, como la iglesia primitiva, en la palabra Maranata. Uno de los casos más fuertes que uno puede presentar para la iglesia primitiva, que esperaba un inminente regreso de Cristo, es notar que ellos usaban continuamente en su forma de saludarse
de unos con otros la palabra Maranata y se usaba como un saludo, así como hoy decimos Dios te bendiga o bendiciones. En esos tiempos la iglesia primitiva no decía Dios te bendiga ni bendición, sino que cuando se saludaban o cuando se despedían, se saludaban o se despedían con la palabra Maranata. Yo creo que hoy estamos más cerca que los primeros cristianos del siglo primero, segundo, tercero. Estamos mucho más inminente, más cerca. Pero lo que quiero decir, que la iglesia, en el momento que tuvo revelación de que el Señor volvería en esperanza de gloria, en busca de su iglesia amada, siempre la iglesia a través de los siglos y de los años ha estado expectante, esperando este momento extraordinario. Cuando los creyentes se reunían o se separaban, no decían buenas tardes, buenas noches, hola, hasta luego, sino tampoco decían la palabra Dios, sino decían Maranata. Encontré escrito en una forma explicativa que se decía que Maranata no es la palabra hebreo ni es la palabra griego, sino una palabra de una expresión en el idioma arameo. Recuerde que la Biblia del Antiguo Testamento parte fue escrita en hebreo y parte fue escrita en arameo. Pues la palabra Maranata es una palabra en arameo y de hecho se compone de 3 palabras. Es una palabra compuesta. Primero, la palabra mar, que significa Señor. La palabra ana, que significa nuestro. Y la palabra tad, que significa ven. Entonces, cuando le pones juntos la palabra Maranata, está diciendo y significa nuestro Señor ven. ¿Me escuchó? Esa palabra, en la forma correcta como se tiene que interpretar, es nuestro Señor ven. Cuando saludo a mi hermano Rubén y le digo Maranata, estoy diciendo nuestro Señor, el Señor de él y mi Señor, que es el mismo Señor, le estamos diciendo ven. Nos identificamos con esa revelación. Y esta palabra Maranata nos conecta con la palabra inminencia. El hecho de que el clamor de la iglesia y del Espíritu, según el apóstol Juan en la revelación apocalíptica, dice, y el Espíritu y la novia dicen ven. ¿Estamos de acuerdo? O sea, que el Espíritu, cuando produce en nosotros una profunda revelación de lo que es la inminencia de su movimiento extraordinario en busca de su iglesia, nosotros usaremos más asiduamente la palabra Maranata, porque es nuestra certeza de eternidad con Dios. Por eso que la Biblia dice en 1 de Corintios, el capítulo 16, 22. Si alguno no ama al Señor Jesucristo, ahí donde aparece ese texto bíblico, donde aparece la palabra Maranata. Si alguno no ama al Señor Jesucristo, sea anatema. Y luego dice Maranata. La palabra anatema es una palabra muy fuerte, porque la palabra anatema es sea maldecido o no sea bendecido, por cuanto no ama al Señor Jesucristo. Y como una verdadera respuesta de esperanza, entonces dice, pero al que ama al Señor va a decir Maranata. Por eso que la palabra anatema en la Biblia es utilizado Antiguo y Nuevo Testamento. Y significa una palabra que es de maldición, una palabra que significa una persona que es desechada por la desobediencia y desagrado ante Dios. Por lo que Pablo está diciendo que puede ser expulsado de la venida esperanzadora de nuestro Señor Jesucristo. O sea, si el hombre o la mujer no ama al Señor, es imposible que sea participante de la inminencia de su traslado de gloria. Lo interesante de la palabra Maranata es que viene en forma de petición. No es como, bueno, si el Señor quiere que venga, si no quiere que no venga. No. Cuando tú dices, ¿cómo dije? No, pero ¿cómo dije en español? Ven, Señor nuestro. Nuestro Señor ven.
nuestro Señor ven. Entonces, ¿cómo usted entiende esa palabra? Cuando usted dice Maranata, nuestro Señor ven, ¿qué significa? Es una forma de que, bueno, si quiere viene y si no, igual no hay problema. O es una demanda, es una petición, es una oración, es un clamor que nace de lo profundo de nuestro espíritu. ¿Sí? Es un clamor que nace de lo profundo de nuestro ser interior, que podemos discernir por el Espíritu de Dios que esta no es una palabra más, es una certeza inminente de que nuestro Señor viene. Señor nuestro, ven. Cuando un cristiano de la iglesia primitiva, iglesia amada, hacía esta declaración con otros cristianos y con otros fieles del Señor, en realidad le estaba pidiendo al Señor que viniera. Obviamente esto implica la creencia, la certeza de que Jesús podía responder la oración en cualquier momento. Si los miembros de la iglesia en el primer siglo de la era cristiana, en los primeros 100 años de la era cristiana, creyeron que podía ocurrir ciertos eventos antes de que el Señor Salvador pudiera regresar, habría sido una insensatez saludar a otros con Maranata. Es decir, ellos no estaban esperando que algo tenía que suceder para decir Maranata. Ellos sabían que Maranata era en cualquier momento. Y esto nos está diciendo en cualquier momento inminente. Vivieron hace casi 2000 años atrás, iglesia. Estoy hablando de la iglesia porque quiero llegar al punto para descartar por completo la teoría equivocada, errónea, de que muchas personas dicen que el evento del arrebatamiento es algo que ocurrió recién a partir del año 1834 y que ciertos fanáticos cristianos religiosos comenzaron a enseñar al arrebatamiento como una doctrina escapatoria o como una doctrina de escape. Eso no es verdad. El que dice, el que sostiene y el que enseña tales teorías engañosas y equivocadas no tiene la certeza y el fundamento sólido de las Sagradas Escrituras. Porque hace casi 2000 años atrás parece que eso, por consiguiente, tuvo conciencia más profunda en la mente y en la vida de miles y millones de cristianos. Fue la inminencia que muchos de los cristianos hoy la han perdido, pero los cristianos del comienzo de la era cristiana tuvieron y permanecieron esperando con expectación de gloria. Para el apóstol Pablo, esta era una esperanza maravillosa. Lo mejor que podía anticipar para el futuro a la iglesia y a los fieles creyentes es utilizar continuamente la palabra Maranata. No tenían temor. No tenían temor. Ellos no tenían temor. Cuando el temor quería invadirlos, la palabra Maranata los sustentaba y le daba una palabra de consuelo y de fortaleza. Aleluya. Yo creo que Dios, a través de la unción y del poder del Espíritu Santo, nos dé esa capacidad de revelación para entender y discernir que a pesar de la presión del mundo que nos rodea, a pesar de las amenazas, a pesar de las condiciones que hemos tenido que enfrentar las naciones y el mundo entero, hay una esperanza que nos da el consuelo necesario y la fortaleza para prevalecer, y es Maranata. Quiero preguntarte, ¿tú compartes esta gran expectativa como lo compartió Pablo con los creyentes de la iglesia que él tuvo la oportunidad de enseñar, ministrar y discipular? Los que aman a Cristo, repito, los que aman a Cristo esperan con inminencia el glorioso momento que Él regresa por su amada. Mira lo que dice Tito capítulo 2, el verso 13. Y dice Tito capítulo 2, verso 13: mientras anhelamos con esperanza ese día maravilloso en que se revele la gloria de nuestro gran Dios
y Salvador Jesucristo. Mientras anhelamos con esperanza ese día maravilloso en que se revele la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Por esta razón que muchas personas que leen la Biblia y predican aparentemente la Biblia, muchas veces atacan a las personas que hablan de la palabra inminencia, porque ellos dicen que esto es crear y promover una doctrina inventada recientemente por los hombres y que ignoraban el verdadero significado de las Sagradas Escrituras. Una persona, un teólogo inminente y conocido, llegó a decir que la palabra inminencia es una palabra de frenesí, de desesperación en la gente. Que muchas personas sobreviven debido a conceptos erróneos que fueron conceptos establecidos en la modernidad de la historia de la iglesia cristiana. Esos eventos proféticos en el marco del tiempo no van a ocurrir simplemente por tener la expectación de que el Señor venga en cualquier momento. El decir esta palabra, como he dicho anteriormente, es desconocer la base bíblica que nos alumbra y nos ilumina en la revelación correcta. Los creyentes realmente fieles al Señor son los que expresaron y los que siguen expresando la palabra Maranata, o sea, estamos hablando de la gloriosa esperanza llamada esperanza bendita. Durante varios años, muchas veces se levantaron voces para tratar de ahogar la esperanza de la iglesia. Pero recientemente hubieron hombres, y seguimos habiendo hombres y predicadores y pastores y pastoras y siervos del Señor que entendemos de una forma clara lo que dice las Escrituras. Pero mire, observe bien. En el año 1900 se descubrieron antiguos manuscritos. Y en esos manuscritos antiguos encontraron de muchos apóstoles y de muchos líderes de la antigua iglesia primitiva que buscaban claramente el inminente regreso del Señor y lo estaban manifestando a través de esos manuscritos. Estos manuscritos fueron descubiertos. Todos los santos y elegidos, en un manuscrito decía, todos los santos y elegidos de Dios están reunidos antes de la tribulación que ha de venir y serán llevados a la presencia del Señor para que no vean en ningún momento la confusión que agobia al mundo a causa de los pecados. Y ese manuscrito fue hecho en el año 379 después de Cristo. Otro manuscrito que descubrieron de otros destacados ministros del evangelio en los primeros siglos, diciendo: en verdad pronto y repentinamente se cumplirá. Y su voluntad, como también atestigua la Escritura que dice: pronto vendrá el Señor, no tardará y Él nos trasladará. Eso fue escrito en un manuscrito descubierto en el año 685. En otro manuscrito decía: vigila tu vida y prepárate. No se apaguen vuestras lámparas, ni se desaten vuestros lomos, sino prepárate. Porque no sabes la hora en que vendrá nuestro Señor, porque será en manera inminente. Eso fue escrito en otro manuscrito descubierto en el año 695 después de Cristo. También se encontró otro manuscrito diciendo: qué gran evento ese advenimiento de nuestro Señor, que se acerca rápidamente, ahora propiedad de todos, ahora muy ensaltado, ahora triunfante en busca de su iglesia amada. 730 después de Cristo. O sea, en otro manuscrito, todos los hombres deben sacudirse de toda inseguridad humana y de toda seguridad carnal y estar siempre alerta, porque no saben a qué hora vendrá su Señor en busca de ellos. O sea, ¿esto qué nos demuestra?
tenemos la verdadera revelación de la palabra que nos enseña, y esto es más que suficiente. Pero simplemente estoy dando estos detalles porque hay una manera de desvirtuar el concepto del arrebatamiento de la iglesia, diciendo que esto no va a suceder, que esto va a suceder después de muchas cosas, y que esto no va, que esto es algo que pensaron algunos, como ya lo he explicado. Pero todo esto nos está diciendo que la iglesia en el año 300, en el año 600, en el año 700, en el año 900, ellos estaban esperando con expectación inminente la venida que tú y yo estamos esperando. O sea, la historia ha demostrado que la humanidad es una descripción clara de lo que dice las Escrituras. La apostasía literalmente se ha apoderado de la iglesia en los últimos 20 años, provocando una falta de seguridad en las promesas bíblicas, provocando un sinnúmero de confusión determinante en los conceptos proféticos y trayendo de una manera imparable una distorsión de engaño y desenfreno que va contrario al propósito de Dios. La palabra inminencia nos revela que no puedo, como predicador ni pastor, colocar el día ni la hora en que el Señor vendrá por su iglesia. La palabra inminencia me dice, puede ocurrir ahora, o puede ocurrir cuando estés saliendo por la puerta, o puede ocurrir cuando te levantes al otro día en la mañana, o quizás no te levantes y te despiertes viendo las calles de oro y el mar de cristal en la presencia del Dios Todopoderoso. Esa es palabra que es inminencia. O sea, cuando tú estás entendiendo que la inminencia profética es una verdad innegable, aleluya, lo primero que se va a producir en tu vida, que tú dejas de pensar por ti misma o por ti mismo. Dejas de pensar por ti mismo o por ti misma. Dejas de interpretar errónea e incorrectamente tu propia interpretación humana. La interpretación de la Biblia se debe convertir en ti en el fundamento inamovible de tu fe. Hay una escritura en abundancia. Hay una escritura en abundancia. Y la escritura en abundancia es claramente una diversidad de textos bíblicos que indican que la iglesia debe esperar un inminente regreso del Señor. Y esos textos bíblicos es abrumadora, porque nos afirma una y otra vez lo que el Señor va a hablar y lo que el Señor seguirá hablando. Escuche bien, no se distraiga por nada, escuche bien. Yo no quiero terminar este mensaje sin leer con ustedes lo que el Señor dice por su palabra, y en cada uno de estos versos hay un detalle extraordinario de la palabra inminencia. Implican estos textos bíblicos la venida de Cristo, aleluya, y todo lo que realmente necesitas entender para afirmar bíblicamente, teológicamente, en la interpretación de las Escrituras. Se dice que para afirmar que una doctrina es verdad y una doctrina es bíblica, tenemos que tener mínimo 3 textos bíblicos. Si tenemos más de 3 textos bíblicos, eso es notablemente seguro. Y aquí, cuando hablo de la inminencia y de la palabra maranata, tenemos 22 textos bíblicos que nos habla de la palabra, aleluya, que estoy mencionando. Es decir, en la forma como puede ocurrir. Número 1. Si tú te apoyas en los textos bíblicos que te voy a mencionar, tú vas a salir de aquí pensando diferente. Hacer incluso que aquellos enemigos opuestos a la inminencia reconsideren tu postura, porque estás afirmado no en lo que el mundo y lo que la gente y el hombre dice, sino lo que Dios te revela por su palabra. Y creo firmemente que cuando tenemos una base sólida de estos textos bíblicos, y aunque podríamos mencionar otros más, podemos ver claramente que nos indica
claramente que el gobierno del anticristo, el próximo evento inminente que enfrenta la iglesia, será muy distinto al conocer la cara a ese terrible personaje. Hacer incluso claramente que podamos entender lo que Dios nos dice. Y mire esto, Mateo 24:36, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino mi Padre solamente. O sea, no hay pastor ni predicador en la tierra que pueda decir que el Señor viene tal fecha y tal año. No existe eso. Es antibíblico, antiescritural, no hay base sólida. A mí lo que el Señor me dice, Maranata. Lo que yo le digo a Él, Maranata. Te dice a ti y a mí que Él puede venir en el momento que Él quiera hacerlo. Segundo, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomarán sus lámparas y fueron adelante al encuentro del novio. Y 5 de ellas eran sabias y 5 necias. Las insensatas tomarán sus lámparas y no tomarán aceite consigo. Pero los prudentes tomarán aceite en sus vasijas con sus lámparas. Mientras el novio se demoraba, todos o todas dormían y dormían. Y a la medianoche se oyó un clamor: he aquí, viene el esposo, salid a recibirle. Mateo 25, 1 al 6. El tercer texto dice: mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo, porque el Hijo del Hombre es como un hombre que hace un viaje lejano, que salió de su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su trabajo, y ordenó al portero que vigilara. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el dueño de la casa, si al atardecer, a la medianoche, al canto del gallo o a la mañana, para que no venga de repente y os encuentre durmiendo. Y lo que os digo, a todos digo: velad y estad preparado. Marcos 13, verso 33 al 37. En Romanos capítulo 13, verso 11 y 12 dice: sabiendo el tiempo que ya es hora de despertar del sueño, porque ahora está más cerca nuestra salvación que cuando hemos creído. La noche está avanzada, el día está cerca. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Romanos 16, 20. Y el Dios de paz quebrantará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Primera de Corintios capítulo 1, verso 7. De tal manera que nada os falte en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Séptimo, porque nuestra conversación está en el cielo, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Filipenses 3:20. En Filipenses 4:5 dice: vuestra gentileza sea conocido a todos los hombres, el Señor está cerca y viene en breve. Y esperar a su Hijo del cielo, a quien resucitó de los muertos, a Jesús, que nos libró de la ira venidera que vendrá sobre el mundo. Primera Tesalonicenses 1:10. Primera Tesalonicenses 5:6 dice: por tanto no durmamos como los demás, pero velemos y seamos sobrios. Primera Timoteo capítulo 6, verso 14. Que guardes este mandamiento sin mancha, irreprensible, hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Tito capítulo 2, verso 13. Esperando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Hebreos 9:28. Así que Cristo fue ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, y a los que le esperaban aparecerá por segunda vez sin pecado para salvar a cuantos confiaron en él. Hebreos 10, 24, 25. Consideremos los unos a los otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, sin dejar de reunirnos como muchos tienen por costumbre, pero exhortándonos unos a otros, y mucho más mientras veáis que aquel día está muy cerca. Porque aún un poquito,
y el que ha de venir vendrá y no tardará. Hebreos 10:37. Por tanto, hermanos, sed pacientes hasta la venida del Señor. He aquí el labrador espera el fruto precioso de la tierra y lo espera con mucha paciencia, hasta recibir la lluvia temprana y tardía. Sed también vosotros pacientes, confirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. No os quejéis unos a otros. ¿Sabe lo que en estos días he estado pensando? Que cuando tú oras por otro hermano y otra hermana en la fe, cuando oras por otro, por el ministro, por el pastor, por los siervos de Dios, cuando tú aprendes a orar por ellos y sientes amor cuando oras, es imposible que por quien tú oras estés chismeando o murmurando de él. Tú no puedes murmurar ni hablar mal de aquel por la cual tú estás derramando lágrimas para que el Señor lo levante, lo fortalezca, lo bendiga y lo firme en los caminos del Señor. Así que si tú quieres ser libre de la murmuración, ora por tu hermano, ora por tu hermana, porque el Señor dice: cuando aquel día está cerca, no se quejen unos contra otros, ámense, únanse en un mismo vínculo, aleluya, porque al fin y al cabo estaremos para con el Señor, no por un tiempo, sino por la eternidad, de la eternidad para siempre jamás, en la presencia del Señor. Permítame terminar los 5 textos que faltan y ya termino el mensaje. Por tanto, dice Primera de Pedro 1:13: por tanto, ceñid los lomos de vuestra mente, sed sobrio y esperad hasta el fin la gracia que os será traída por la revelación de Jesucristo. Primera de Pedro capítulo 4 verso 7: pero el fin de todas las cosas está cerca. Pues sed sobrio y velad siempre en oración. Judas capítulo 1 verso 21: guardaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para la vida eterna que Él ha prometido darles. Apocalipsis 3:11: he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que nadie tome tu corona. Apocalipsis 22:7: he aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Y finalmente, Apocalipsis 22:20: el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo pronto. Amén. Sí, ven Señor Jesús. Amén. Maranata. Qué interesante sería que comencemos a usar la palabra Maranata cada vez que nos saludamos en la iglesia. Qué interesante sería, porque estamos juntos proclamando: aleluya, que esperamos que Él venga. ¿Lo esperas en expectación de gloria? ¿Te preparas y eres responsable de tu vida espiritual? ¿Estás consciente de su verdad innegable? Entonces yo te invito que sigas escuchando la segunda parte de esta palabra profética o de esta enseñanza profética que la hemos titulado, aleluya, las señales proféticas viviendo al borde de la eternidad. Lo estaremos predicando el próximo domingo. Señales proféticas viviendo al borde de la eternidad. No señales que han pasado, señales que hemos visto pasar y suceder en el 2021 y en lo que va el 22, lo que va a suceder. Vamos a hablar de cosas que van a suceder este año. Todo esto nos está diciendo, aleluya, que la inminencia profética es evidentemente notoria y que nosotros como hijos e iglesia decimos: Maranata. Ponte de pie. Ponte de pie. Ponte de pie. Señor, te doy gracias en este día maravilloso por enseñarnos y hablarnos a través de tu palabra revelada y bendita. Ayúdanos a discernir y a entender, Señor, los momentos que vivimos, los momentos, Señor, que experimentamos,
el haberte conocido y el haber confiado y seguir confiando en ti. Señor amado, te damos honra y gloria porque tu palabra son espíritu y son vida. Y tu palabra es el aliciente, la fortaleza que produce en nosotros un cada vez más excelente peso de gloria. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias en este día domingo porque tú nos hablas y nos ministras. Y mientras tú nos hablas y nos enseñas por tu palabra, nosotros podamos tener actitudes correctas para oír, obedecer, caminar en pos de aquello que tú nos estás hablando. Señor, gracias, porque es evidente y notorio que todo aquello que has prometido a favor de tu iglesia se cumple y se seguirá cumpliendo. Se manifiesta y se seguirá manifestando. Padre, ayúdanos a discernir que no estamos en cualquier momento más de la historia, sino en el momento de la inminencia profética. Cuando queremos, Señor, entender y cuando queremos encontrar respuesta a lo que sucede en nuestro derredor, en cualquier área, en cualquier situación, podemos determinar con precisión clara y evidentemente reveladora que estamos viendo, aleluya, la gloriosa y extraordinaria experiencia de esa eminencia que es tu venida triunfante por tu iglesia amada. Señor, lo esperamos. Maranata. Maranata. Danos la revelación. Danos la sensibilidad de nuestros oídos espirituales. Danos la claridad de nuestros ojos, para que no desmayemos, para que no seamos desanimados, ni desalentados, ni confundidos por ninguna condición adversa, sino que podamos mantenernos, Señor, firmes, sólidos en lo que hemos creído y en quien hemos confiado. Que podamos edificar nuestra vida no sobre la arena, sino sobre la roca inconmovible que es Jesucristo mismo. Ayúdanos a ser estables, seguros, conscientes de la hora que estamos viviendo sobre la faz del mundo, pero con una expectación de gloria. Que mientras la gente dice no mires hacia arriba, Señor, tú dices que debemos de poner nuestra mirada en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Dios Padre, porque de allí viene nuestra esperanza de gloria, de allí viene nuestra esperanza bendita, de allí viene nuestra esperanza de eternidad. En el nombre de Jesús, glorifícate, Señor, glorifícate, glorifícate en manera tangible y real. Y produce sanidad, y produce fortaleza física y espiritual. En el nombre de Jesús de Nazaret, sana al que está enfermo del alma, vivifica al espíritu que está adormecido y despiértalo, Señor. Sana el cuerpo físico, porque al fin y al cabo, Señor, tú transformarás todo, y en manera conjunta e integral participaremos contigo en la eternidad, en un cuerpo glorificado, en un espíritu vivificado y en un alma totalmente libre de toda cautividad, opresión, angustia o tristeza. En el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Yo quiero que levantes tus manos ahí donde estás. No sé si algunos hermanos, hermanas de la agrupación suben acá. Vamos a terminar ya. Pero yo quiero que medites en esta palabra. Medites en esta palabra. Si todavía nunca has reconocido a Jesús, amigo o amiga que estás aquí, nunca has confesado a Jesús como tu Señor y Salvador, y hoy determinas y decides venir a Jesús, este es un tiempo aceptable de salvación. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Posiblemente te has apartado, te has alejado de Él, pero hoy quieres volver a Él arrepentido y decir: Señor, perdóname por haberme alejado de ti, por haberme debilitado en mi fe, por haberme debilitado en mi confianza,
en mi relación, en esa intimidad de comunión que he mantenido contigo. Y en un momento dado, las tormentas, las batallas y las presiones de la vida me han debilitado espiritualmente. Hoy, Señor, quiero volver a ti con todo mi corazón, arrepentido o arrepentida, pidiéndote, Señor, que me ayudes a entender lo que tú me estás comunicando por tu palabra revelada. Que me ayudes a discernir la palabra que tú quieres y que tú me revelas en esta hora, en el nombre de Jesús. Si quieres volver al Señor, si el Señor te está hablando de una manera particular, de una manera personal, no tengas temor. No te quedes allí en una actitud indiferente, en una actitud de apatía o de conformismo. Vuelve al Señor. Él todavía es poderoso para extender su mano y darte una vida nueva. Amigo, amiga, hombre o mujer, joven, anciano, adulto, vuelve tus ojos a Él y pon tu mirada en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Si deseas hacerlo, no tengas ningún temor. Yo no te voy a preguntar nada, no me tienes que decir nada a mí. Solo quiero orar y clamar para que la virtud gloriosa de la vida triunfante de Cristo sea tu esperanza gloriosa de la eminencia profética de la que hemos predicado. Para que en cualquier momento, ya sea hoy, mañana, dentro de un instante o el momento que el Señor lo crea oportuno, estar apercibidos y preparados para tener el encuentro con el dador de la vida, por siempre y para siempre. Si el Señor te está hablando, no tengas temor, levanta tu mano y dile: Señor, afirma mis pasos. Yo quiero, Señor, que afirme mis pasos. Afirma mis pasos, Señor. Y mientras tú estás allí orando, conversando con Dios cara a cara, cree que el Señor te va a ministrar sanidad, liberación, que la enfermedad se va, el dolor se va, la dolencia se va, el malestar se va, la debilidad se va, el temor se va, el miedo se va, aleluya, la desesperanza se va, la angustia y el conflicto que batallan dentro de tu interior se va, y eres libre en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, porque conoces esta verdad, y esta verdad te hará libre en toda área, de la cabeza a los pies, cuerpo, alma y espíritu. Vamos a adorar al Señor un momento. Adóralo, adóralo. Antes de irte, adóralo al Señor. Ahí viene el novio, a medianoche se escucha un clamor. Ahí viene el novio. Sí, Señor. Ahí viene el novio. A medianoche se escucha un clamor. Ahí viene el novio. Sí, Señor. Aleluya. Te adoramos, Señor. Te glorificamos. Escucha un clamor. Ay, sí, Señor. Sí, Señor. Ahí viene el novio. A medianoche se escucha un clamor. Ahí viene el novio. Ahí viene el Sí, Señor, te adoramos, te glorificamos, Señor. A medianoche se escucha un clamor. Ahí viene el novio. Sí, Señor. Te adoramos, te alabamos y te glorificamos, Señor. Arababa shere bakaya riabasaya kiamanda. Iribakaya de rabasanda rababa ikialaya. Kira mama shere bekenda ramasare ayanda rabaya. Kiriba ramasaya riarabakata rababa. Irra mama shere bekenda rabaya.
cielo y Ira mamá, senderama. ahora ven. Sanidad fluye en los cuerpos. Sanidad fluye en los cuerpos ahora. Sanidad fluye en los organismos ahora. Ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. Enfermedad se va, dolor se va. Todo espíritu de enfermedad se va de los cuerpos. Toda opresión se va. Toda atadura se va, toda ligadura se va. Toda presión del diablo se va. Todo desánimo se va. Todo desaliento se va. Toda confusión se va. En el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Oh, Ramamá, y que te ahora, Señor, ministra son los que están aquí en la casa presencialmente. Trae fortaleza, trae salud. Aleluya, trae salud al alma. Aleluya, trae salud al cuerpo. Trae, Señor, renovación en la mente. Renueva la mente en el conocimiento de la verdad revelada de tu palabra maravillosa y sublime. En el nombre de Jesús de Nazaret, levanta al caído, fortalece al débil en la fe. Da ánimo a aquel que la ha perdido. Levanta a aquel que está caído. Señor amado, en el nombre de Jesús, reprendemos la confusión. La confusión se va, el engaño se va, la mentira se va, el miedo se va, el temor en el nombre de Jesús es quitado y es arrancado en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Ministra sobre cada uno de tus hijos e hijas. Glorifica tu nombre, Señor. Oh, rababayendere bekendere besenda. Y rabashata robocoto robodere bebababaya. Te adoramos, Señor, te adoramos. Te alabamos. Te damos la gloria a ti, la honra a ti. Maranata, ahora ven. Maranata, ahora ven. Imparte vida, Señor. Espíritu Santo, trae una unción de fuego. Espíritu Santo, desciende en un nivel de fuego, de presencia y de gloria sobre tu pueblo en este día maravilloso. Ora mamá. Maranata, ahora ven. Maranata, ahora ven. Maranata, ahora ven. Rasga el cielo y baja. Quiero pedir al anciano Rubén que venga por aquí y nos despida en el culto de este día. Medita en esta palabra. Reflexiona en esta palabra. Yo quiero, antes de que ore Rubén, yo quiero que dé gracias y dile: Señor, haz que esta palabra sea mi esperanza de gloria. Siento su presencia que nos está ministrando y nos está hablando, y Él nos va a seguir hablando de una manera detallada, porque estamos viviendo, aunque algunos no lo crean, pero estamos viviendo al borde de la eternidad. Oh, Kamashendalaya. Ámalo más que de todo lo que te rodea. Ámalo más que a tu propia vida y tu propia existencia. Dile: Señor, yo te doy gracias porque estoy seguro en quién he confiado. Estoy seguro quién es mi esperanza, quién es mi consuelo y quién es mi fortaleza. Sigue meditando en esta palabra durante toda esta semana. Amén. Y te aseguro que Él se va a revelar a ti. Sí, Señor. Te va a abrir los oídos para oír su voz. Estamos diciendo que la gente va a comenzar a oír la voz del Espíritu en sus oídos. Sus ojos espirituales van a ser abiertos para ver revelaciones proféticas que el Señor está afirmando lo que Él está dando en la casa, la palabra y la revelación que viene del cielo, de su trono mismo de gloria. Él estará percibido y preparado para el encuentro con nuestro amado Salvador y Rey eterno. Aleluya.
Ve con la esperanza de gloria. Amén. Y te digo, Maranata. Si el domingo que viene te volvemos a ver, vamos a seguir diciendo Maranata. Amén. Y durante este año, aleluya, de confrontación y manifestación de Dios, seguiremos diciendo Maranata, porque el que ha de venir vendrá, y sin duda que no tardará. Hermano Rubén, nos despide en oración. Padre, te damos gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Que tu palabra, Señor, nos da certeza, confianza y confirmación, Señor, de lo que va a venir, Padre. Padre, estamos en un acuerdo, en un espíritu. Que esta palabra que hemos escuchado sea, Señor, guardada en nuestro corazón y en nuestro espíritu y nuestra alma, Padre. Padre, tu palabra es lámpara en nuestros pies. Es tu espíritu ministrando a nuestra vida, Padre. Te pedimos, Señor, que esta palabra, Señor, continúe durante cada momento y cada momento de esta semana, Padre, Señor. Que pueda, Señor, traer más revelación, más, Señor, esperanza en lo que va a venir, Señor. Que tú estás ahí en la puerta, Señor, hablando a tus hijos, Señor. Y nosotros estamos, Señor, esperando esa venida preciosa que tú, Señor, vas a recoger tus hijos y tus hijas, Padre. Gracias, Señor. Padre, sellamos este culto, esta oración con tu sangre poderosa. Pedimos que tu protección divina continúe con nosotros durante esta semana, Señor. Y que podemos, Señor, venir, Señor, a los servicios del miércoles, del viernes y del domingo con expectativa y esperanza de escuchar más de ti, Señor. Te damos la gloria, honor y poder, ahora y siempre. Amén, amén y amén. Dios le bendiga abundantemente.